La conferencia que tengo a cargo hoy va a hablar del pasado, el presente y el futuro de Salamina. En el pasado voy a aludir que Salamina surge en la ruta de la colonización antioqueña hace 200 años. Esta ruta que viene por Abejorral y Aranzazu y Aguadas va a pasar por Salamina, también va a pasar por Neira, por Manizales y por Santa Rosa de Cabal para llegar por Pereira al Quindío, hasta el norte del valle. Sevilla y Caicedonia y Pijao se están fundando por allá hacia 1905. Pero los primeros 50 años después de la fundación de Manizales, o los primeros 75 años después de la fundación de Salamina, que es cuando llegamos al siglo XIX, que termina con la guerra de los 1000 días, había mucha pobreza porque la colonización antioqueña se explica por el agotamiento de las minas en Antioquia y la gente, los colonos eran muy pobres, pero detrás de los colonos que iban abriendo brecha venían empleados comprando tierras y los vinculaban por salario. Entonces se implementó un sistema capitalista que, terminada la guerra de los 1000 días, Colombia se pudo recuperar solamente en esta provincia del sur de Antioquia, porque en el porque en el Cauca, en Cundinamarca y en Santander persistía un modelo de servidumbre, mientras que aquí se implementó un sistema capitalista. Los colonos recibían salario, un sistema capitalista. Entonces Colombia se industrializa gracias al café, a la quina y al tabaco. No, Colombia se industrializa es gracias al café, no a la quina, al tabaco, y no a la quina y al tabaco. Bueno, entonces si el café explica la industrialización de Colombia, empezando el siglo XX viene una época de apogeo económico y Caldas se vuelve en el meridiano cultural de Colombia, y los referentes son prácticamente Manizales, Salamina y Río Sucio de ese referente cultural. Resulta que cuando empieza el siglo XIX ya hay plata suficiente con el café, la sociedad cambia porque era muy pobre y se crea el departamento de Caldas y empiezan a aparecer instituciones importantes como el Centro de Historia, la Cámara de Comercio, la Sociedad de Mejoras Públicas e instituciones educativas como la Normal, el Instituto Universitario, etcétera. Lo mismo va a ocurrir aquí en Salamina, aunque la capital va a tener una ventaja porque Manizales estaba en la frontera de una zona de conflicto, que era el conflicto entre los estados soberanos de Antioquia y Cauca, y el límite estaba en el río Chinchiná. Pero Salamina sigue manteniéndose adelante, prácticamente como un líder intelectual. Y hoy en día, digamos que en términos del paisaje cultural cafetero, es el primer referente del paisaje cultural cafetero a nivel mundial, por su arquitectura, por la cultura de la gente y por otros atributos. Pero hay una corrección que hacer, y es que si el café hace 50 años se benefició de las obras que se desarrollaron con Corpo Caldas, porque Corpo Caldas trabajó para el control de la erosión, lo hizo porque los campesinos migraron en el eje cafetero a las ciudades. Antes el campo tenía el 70% de la población. En la década del 60 y del 80, con la agricultura moderna, con la aparición de la caturra, el 70% de la población ya va a vivir en las ciudades, y vienen los procesos de erosión, y esos procesos de erosión obligan a que se constituya o se cree CRAMSA, que más tarde será Corpo Caldas cuando venga la Constitución del 91, y posiblemente podemos ver todavía las obras en Manizales, en Aranzazu, en La Merced y en Manizales, pero aquí en Salamina las obras de Corpo Caldas permitieron que reverdeciera prácticamente el poblado y se controlara la erosión, porque esos campesinos que no pudieron asimilar el impacto de la Revolución Verde migraron a la ciudad y aparecieron entonces en las laderas de estas ciudades, y ahí vinieron los problemas, los desastres por los deslizamientos en la década entre el 60 y el 80, lo que obliga a la creación de Corpo Caldas en la década de 1970.
Hoy en día, para hablar del presente de Salamina, es que tenemos un problema muy complicado. Si Colombia hace 50 años con 6 millones de sacos no más participaba en el 9% del Producto Interno Bruto, hoy con más del doble de eso, 12 a 14 millones de sacos, no somos el 9% del PIB, sino el 0,9% en el Producto Interno Bruto. Cayó la participación del café con más del doble a la 10ª parte. Eso es pobreza cafetera. Entonces tenemos que enfrentar la pobreza cafetera, tenemos que enfrentar el cambio climático. ¿Y cómo se enfrenta eso? Pues justamente con el café con sombrío, pero no vendiendo el café en grano, sino transformándolo con cafés especiales, y combinar esto con el ecoturismo, con las artesanías. Y Salamina puede ser el referente. ¿Por qué? Porque es el mejor ejemplo del paisaje cultural cafetero. Si volvemos al café con sombrío, se recupera la agricultura autárquica tradicional, la seguridad alimentaria en el campo, pero hay que prever también que los campesinos en las veredas tengan tierra. Hay que hacer unas pequeñas compras de tierra para que ellos tengan ahí su huerta casera, porque el turismo es una cosa bien importante. Cuando hablo de turismo, el turismo a nivel mundial es el 10,5% del PIB y genera 1 de cada 8 empleos. Pero ese es el promedio, porque en Israel es el 15%. Si nosotros hablamos del turismo tomando como eje a Salamina, seguro que el Producto Interno Bruto se dispara en Salamina, la riqueza para el departamento de Caldas, la riqueza para el eje cafetero y también una riqueza para Colombia, porque tenemos que ser nosotros uno de los principales destinos turísticos en América Latina, y no estamos posicionados ahí. Tiene más turismo Bogotá, la costa atlántica, Medellín, que el eje cafetero. No, tenemos grandes posibilidades y podemos superar enormemente el Producto Interno Bruto con el ecoturismo, pero volviendo al café con sombrío, con la agricultura autárquica tradicional, sin monocultivos de base química, porque en Europa le van a cerrar el comercio cafetero a los cafés que se hagan con base química. Es decir, si un café utilizó agroquímicos, pesticidas, fungicidas y abonos químicos, en Europa ya no lo van a adquirir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Volvamos al café con sombrío. No vendamos el café en semilla, porque eso no da nada. Mire que son mayores los ingresos de Suiza gracias a la Nestlé por café que los de Colombia. Pero si sacamos café con denominación de origen y dejamos de vender el café en grano, sí vamos a tener una buena remuneración, la misma remuneración que la podemos incrementar apostándole al aviturismo, a las artesanías, a la culinaria. Y Salamina, con el paisaje cultural cafetero, pues puede hacer de su poblado y del verde de sus laderas un referente. Pero entonces aquí viene el problema, y es que las obras de Corpo Caldas, que se construyeron hace 70 años, ya llegaron a su vida útil, y en ingeniería todo tiene una vida útil. Entonces no existe el presupuesto ni en el municipio, ni en el departamento, ni en Corpo Caldas para hacerle mantenimiento a las obras para el control de la erosión de Salamina, que hoy se debe hacer. Eso es más que con concreto, con bioingeniería, como su nombre lo indica, para embellecer ese pueblo o mantener la belleza que la ha caracterizado. Bueno, muy amables.